Aquí estamos. ¿A qué sabe Caracas de nuevo? Conversando con Maki. Y tenemos además, nos acompaña un invitado, como suele decirse, ¿no? Un invitado de lujo, porque nos puede hablar con mucha propiedad de este tema, de la gastronomía, no solo caraqueña, sino la gastronomía en general, pero en este caso, que es Marco Villamil. Marco Villamil, asesor político, columnista, además mantiene un portal importante que es americalatina.com y la memoria histórica americanuestra.com y tiene además la memoria histórica de la democracia cristiana venezolana. Pero además de eso es un comensal, ¿no? Bueno, ampliamente conocido, con quien podemos compartir estos minutos. Claro. Y si hay alguien con quien se puede conversar es con Marco, porque Marco es viajado, es comido, es estudiado, es todo lo que tú te puedes imaginar. Marco sabe de todo. Pero es muy bueno verlo invitado aquí, porque Marcos tiene muchas anécdotas de restaurantes caraqueños y de afuera también. Vamos a ver cómo aprovechamos estos minutos para que sea lo más productivo posible. Pero Marco, ¿cuánto tiempo tenías tú que no venías a Tarsilandia? Se fue, tú eras asiduo. No, yo siempre he sido asiduo, desde que tengo uso de razón gastronómica. Fallado, ¿no? Pero es que Tarsilandia siempre fue una referencia, hasta cuando el COVID, porque como es un espacio abierto, uno huía de sitios cerrados y se cobijaba aquí. Pero yo quiero comenzar haciéndole un homenaje a Tarsilandia, que es incluso mayor que yo. Tarsilandia del año 50. Sí, cómo no. Que es que mayor que todos nosotros. A mí me traían aquí cuando yo tenía 9 años y ya era un restaurante de varios años. Pero debo decirle que creo que en el año 94-95, yo recibí una llamada de Bruselas, donde yo había estado como secretario general de la Unión Internacional de Jóvenes Demócratas Cristianos. Y me había vinculado hacía muchísimos años, estaba vinculado al mundo internacional de la democracia cristiana y sus referencias venezolanas. Y recibo una llamada del entonces secretario general que me dice: mira, Marco, uno de los fundadores del IFEDEC, Instituto de Formación Demócrata Cristiana, que se fundó en el año 62, aquí, con gran apoyo de la Fundación Konrad Adenauer y de los sindicatos católicos belgas, y que era no solamente para formar cuadros ideológicamente, doctrinariamente en Venezuela, sino en toda América Latina. Uno de sus fundadores era don Augusto Van Istendel, belga, que fue un gran dirigente laico católico belga, yo diría incluso europeo. Y él era, una de sus obras de las cuales él se enorgullecía más, era el IFEDEC. Y me dice el secretario general entonces del Internacional Demócrata Cristiana: mira, don Augusto se está muriendo, pero él, antes de morirse, el médico le ha dado permiso para que haga un último viaje a Venezuela para despedirse de Venezuela y del IFEDEC. Vino, yo lo atendí, o sea, me encargaron que yo me fuera a la Taché y lo llevara para acá y para allá a reuniones. Pero y lo trajiste para el Tarsilandia. Yo dije: ¿dónde puedo yo llevar a don Augusto que él se sienta feliz? Que se está muriendo el señor. Lo traje para acá, el hombre estaba feliz. Fascinado con el ambiente que hay aquí, claro. Con la comida, comió comida venezolana, viendo las aves. Es decir, ese es un homenaje personal mío a este sitio. Y es una de las razones por las cuales yo vuelvo a Tarsilandia. Pero Tarsilandia, y aquí paso a otro tema. Entramos ya. Claro, entramos. Tarsilandia es, creo que en este momento, el restaurante más antiguo de Caracas. Señor. Pero que permanece, tú sabes. Que permanece activo, sí, funcionando. Pero además representa un hito histórico, gastronómico, cultural, político y económico en Venezuela, porque es la llegada después de la Segunda Guerra Mundial, e incluso un poquito antes, de los españoles que huían de la guerra civil, de la llegada entre esos años de la posguerra hasta el 60 más o menos, de 1 millón de europeos. Eso creo que muy pocos países de América Latina, Argentina obviamente, sin duda alguna, Brasil también, pero no es común, claro, no es común
recibir como recibió Venezuela con los brazos abiertos. Hay que recalcarlo en estos tiempos más. Claro. ¿Cómo se recibimos? Porque nosotros somos una cultura de brazos abiertos. Y los recibimos, se integraron, nos ayudaron a ampliar, a diversificar y a expandir la industria, la agricultura y, entre otras cosas, la gastronomía. Claro. Porque la llegada de ellos significó la llegada en serio, del aceite de oliva, de la pasta italiana, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí arranca entonces el gaseo lo voy a mencionar después. Tarsilandia es uno de los primeros emprendimientos que ha durado 76 años, ya va para 76 años, 50, 76 años después, ha durado y no como desgraciadamente muchos otros que se han quedado en el... Bueno, porque se pone, Manu, bueno, tú hablabas, por ejemplo, de la tradición histórica del Tarsilandia. Tú estás sentado donde se estaba Pérez Jiménez cada vez que venía para acá. En esta mesa. Claro. Además que tiene que ver mucho con aquel momento con la presencia de los alemanes, ¿te acuerdas? Que no era una migración masiva, pero era así, muy importante. Muy cualitativamente importante. Claro. Pero los que fundaron esto aquí. Claro. Okay. Ahora tú sabes una cosa importante, cuando tú llegas, tú eres zuliano, puedes hablar también de la... Pero cuando llegas a Caracas, digamos, ¿por qué no nos das un vistazo del panorama gastronómico de ese tiempo? Es que casualmente podemos unir el comienzo, el desarrollo, el impulso que esos europeos le dan a la gastronomía pública caraqueña con la llegada de la democracia. Porque ahí viene también que los 60, el desarrollo de Caracas, desde todo punto de vista, en lo económico, en lo cultural, los festivales de cine, los festivales de teatro, la música, la construcción de obras que se han mantenido como el Teresa Carreño, etcétera, todo forma parte de un gran proyecto en donde la gastronomía juega un papel también muy importante. Y cómo yo defino esa etapa 60-70, podríamos añadir quizá un parte de los 80, como la etapa del slow food. Ahorita está encarando la comida lenta. La comida que tú ibas a un restaurante, como todavía hoy puedes venir a Tarsilandia. Que es la comida tradicional, ¿no? Una comida en que te puedes tomar un aperitivo, puedes conversar. Es la comida tradicional, pues. Claro, que no estás apurado. Sí, que no andes, por ejemplo, como en Nueva York, que tienes que comer una hamburguesa. Claro, porque era la... No tienes que ir muy lejos. Aquí también, en Chacao hay muchos sitios que ya te estás sentando y te están mirando para que te pares. La comida más asociada a la época, pues. Sí, pero no nos adelantemos a lo del fast food, que le voy a dedicar algo. Entonces ese slow food, además, tuvo dos características culturales, o sea, de países, porque hubo un desarrollo español, un desarrollo italiano importante, un desarrollo francés, y además, en menor medida, pero cuantitativamente, pero no cualitativamente, la llegada de la comida asiática con los restaurantes chinos. Recordemos el Palmar. Pero porque se instalaron aquí para quedarse, porque claro, la comida china es... en menor cantidad, pero que sigue vigente la presencia japonesa, que de hecho se está puesto de moda. Bueno, el japonés también, claro, con una fuerza. Yo lamento, sobre todo la gente joven, que es una impresionante. Yo lamento la ausencia, que no se haya nunca consolidado la presencia de otras comidas asiáticas que a mí me encanta, como la vietnamita o la tailandesa, sí, que a mí me encantan, lamentablemente. La India. Hay un restaurante de la India en la Plaza de la Castellana que está sobreviviendo, supongo, pero... Bueno, con el tiempo, ¿no? Me gusta, por ejemplo, mucho el curry. Y el curry es un condimento que, por ejemplo, a mí me fascina, pero no a todo el mundo le gusta. Ahora, además de lo primero que lo que ya dije, lo segundo es que además se establecieron enclaves. Enclave, por ejemplo, en Candelaria, eso fue un enclave hispano maravilloso. Claro. Absolutamente maravilloso. Mis restaurantes favoritos en Candelaria desde siempre, Bar Vázquez, el Bar Vázquez, que era una maravilla. Enfrente del Bar Vázquez, otro favorito mío, el Guernica, caminando una cuadra hacia la avenida Urdaneta, en la esquina, La Cita, y luego
después de la cita, la siguiente cuadra, en la esquina de una calle ciega que al final quedaba el Pozo Canario, dos, para mí, inolvidables, que eran el Achuri y el Arenal. Era menos conocido. Era como de una logia. Sí. Era para iniciados. Porque tú hablas de la Porque ya eran restaurantes vascos. Hablas de Guernica, hablas de No, eso era del Bar Vasco y todo el mundo. No, pero es que el Arenal y el Estaban en la esquina. En la Sí, esquina. Era otra característica que era, como lo hubo mucho bar hispano, bar-restaurante en Sabana Grande. Pon un solo ejemplo, el Tío Pepe, que era chiquitico, pero que era un sitio, un llegadero obligado. Pero así como eso, bueno, y estaban los españoles vinculados a la fiesta brava. O sea, ir al Nuevo Circo era después de ir a comerse una paella. Puede ser en el Gallego, que creo que quedaba en la esquina del Muerto. Sigue allí todavía. Todavía me han dicho que sigue, Gallego. Hay uno también. Tú sabes que sea histórico. Que eran maravillosos. El gallego era una tradición, porque la gente salía caminando Claro, quedaba del Nuevo Circo, incluso, claro. Y luego están otros españoles fuera de Candelaria, que hay que mencionar, yo diría el Urrutia sin lugar a dudas. Pasemos ahora a Italia. Italia tiene una ventaja, la comida italiana, que está en todos lados. No hay una sola zona que no diga esta es la zona italiana. Porque la zona francesa, en esa época, los grandes restaurantes franceses, que lo estábamos viendo ahorita, estaban en las Mercedes. En dos calles de las Mercedes, la 2 del Guaire, la principal, y luego la Madrid. Ahí estaban 5, 6 o 7 grandes restaurantes. Los que había en aquel momento, ¿no? Claro. Hubo después, hay marchas y contramarchas. Hubo unos. Y algunos que han abierto, otros han cerrado. El efectivo ya. Ya que me pareció. Yo era muy asiduo allí. Sí, yo también. Pero, por ejemplo, lo que sea, bueno, en Italia aquí no respetamos mucho la terminología de allá, porque ellos clasifican. El restaurante es algo así como esto, o sea, un sitio serio, que tiene la comida que decías tú originalmente. Claro, eso es slow food. Claro. Pero luego se ha implementado lo que llaman aquí pizzería, lo que llaman, que ya es comida rápida, inclusive con delivery. Hay también, pero eso sí, hay dos sitios que hay que mencionar históricos, más allá de todos los nombres que da Guido, Franco, el Romanaccio, Marco Polo, etcétera, y da Franca. Hay que mencionar dos para mí que son clásicos, que están vivos todavía. La Pensión Ana, que tengo entendido que era el restaurante favorito de Rómulo Betancourt, claro. y Da Gabi y Tony, que inclusive está allí. Los dos son de los 50. Está ahí todavía en la calle Andrés Galarraga. Muy modesto. Hacia el Sambil, por ahí. Siempre muy modesto y siempre. Sí, pero cumplidor. Claro. Eso más bien lo que llaman en Italia una tavola calda. Es decir, un restaurante, ahí sí, llegas, comes y te vas. No es para instalarte ahí toda la tarde. No, eso no es la idea. Y creo que había que hacer el homenaje. Ha habido intentos, brinquemos a otra gastronomía caraqueña que nos gusta mucho, es la mexicana, pero la mexicana de mi época era más que todo sitios que te ofrecían buena comida mexicana. Y música. Sí, pero tú ibas a oír música. Las trompetas de México, el chalet de México. Tú ibas a oír música, mariachi y tal, y había que decir lo normal. Mira, perdón que te interrumpa. Ahora allí nos están, no sé si Iván puede hacerle una toma a eso. Nos están preparando una especie de paella tipo arroz marinera y le está poniendo Tío Pepe, un jerez. Entonces, cuéntame, porque yo sé que hay una diferencia entre nosotros y los españoles y aún los italianos. No, es que hay que mencionar ahora el aporte. Es decir, en esa simbiosis que se ha dado entre la comida europea y la venezolana, ellos han aprendido y nosotros hemos aprendido, es que, bueno, nosotros la lasaña la llamamos pasticho. Exacto. Y tiene su diferencia. Pero en este caso español, nosotros le ponemos a la paella, primero la paella valenciana lleva conejo. Aquí es raro
Es muy difícil conseguir sitios que hagan la paella con conejo. Y luego que nosotros le ponemos jerez, ellos no le ponen jerez. Y lo más interesante es que hace poco, hace unos años, en Madrid, o sea, hubo un concurso internacional de la mejor paella de España. Y la mejor paella de Madrid la ganó un venezolano, una pareja venezolana con una paella típica venezolana con jerez. Quedó como la mejor paella de Madrid. Amiga. O sea que eso también es bueno Señalarlo, claro. señalarlo. Aquí nos está poniendo esta cosa suculenta que bueno, a intentar Dejo degustar ahora en medio de... un clásico de la comida caraqueña, los restaurantes de carne. Los restaurantes de carne. O sea, aquí yo le quiero hacer un homenaje a 4, a 5, Que yo diría que junto con los italianos son tal vez los más concurridos. a 6 que para mí son inolvidables. El Hereford Grill, el Shorten Grill, el Caney es inolvidable, el Tropical Room y el Campanero. Ahí me hablas del Shorton y casi que... Claro. que- Perdón, se me olvida el carrizo. El y el carrizo. carrizo con una maravilla, toda una maravilla. Estuvo también uno también, Igualmente. la El carreta también. bogavante, la carreta. La carreta. Sí. Claro. Entonces, Es maravilloso. eso se mantiene todavía. Bueno, el gran charolais, de aquí le dicen charolais. El tinajero lo hecho creo que se mantiene. Y el Hato Grill, que era muy famoso, que quedaba del Andrés Bello bajando. Es decir, aquí ha habido, afortunadamente, una evolución. Pruébenlo para que no se les enfríe. Seguimos hablando igualito. Pero ha habido gracia, una evolución que a mí me preocupa en algunos aspectos, porque pasamos de la slow al fast, pero el fast no es solamente fast food, en el Comida sentido rápida. de comer una hamburguesa, de comer un perro caliente, sino de que acelerar procesos porque los algoritmos así lo determinan. Es decir, a mí me molesta que ya hay sitios, no voy a mencionar porque no, las cosas negativas no le voy a hacer mala propaganda a nadie, de que tú llegas y tú no puedes hablar con un ser humano y sentarte en una mesa y decirle, mira, tráeme una Zulia y me tomo una cervecita mientras espero. No, todo es una pantalla y empiezas a poner cédula de identidad, no sé cuánto, y yo quiero esto, y pagas con la tarjeta y agarras y te vas, o te sientas en la mesa y te lo comes en una mesa. Eso es una falta de humanidad en el sentido de contacto humano, y luego que todo es acelerado, y eso mata el concepto máximo de si tu comida vale la pena de verdad disfrutarla, yo necesito tiempo para disfrutarla. Claro. Exacto. Yo no puedo decir que, oye, tú me vas a invitar a un restaurante francés clásico caraqueño a comer media hora. Eso Ni te iba a italiano, decir, ni los alemán. restaurantes los franceses, esos son, Claro. eso es religión. Sentarte en una mesa y poder tener... Bueno, es toda una ceremonia además, ¿no? Además, porque es una ceremonia para celebrar tu presencia y que tú vas a participar en un ceremonial, en un ritual que yo llamo hasta sagrado, que es comer bien, una gastronomía honesta. Y eso viene de las casas, pues, de los hogares. Tan gratamente. Aunque no parezca, me estaba avisando por todo que quedan 3 minutos. Aprovechalo como tú quieras. Como yo quiera. Bueno, vamos a hablar de ha habido también una producción de cocina propia, de grandes cocineros sin duda. Todos conocemos. Eso fue un boom que se generó aquí hace Desde unos Chemito 20 años atrás. a Víctor Moreno, a todas las... Además, Pero hay internacionalmente mucho a mí se éxito. me ocurrió averiguar, pero ya esto es para el exterior. Hay venezolanos que han ganado estrellas Michelin, claro. En Singapur, Hay, un amigo. en Singapur, en Tokio, casi todo Tokio, en España, en Hong Kong. Lamentablemente todavía no aquí. Yo no pierdo la esperanza de que un restaurante venezolano o un chef venezolano gane una estrella Michelin algún día. Ahora yo quiero hacer una recomendación, vecino que soy yo de Los Palos Grandes, de un restaurancito sin muchas, o sea, no es a propósito, no es un restaurante de luego que se llama Arrocero, que está en la primera avenida de Los Palos Grandes, que es una chica brillante con un currículum, una chef de origen portugués, Joana de Freitas, que evidentemente el nombre te lo dice,
arroces maravillosos como tú lo quieras. Distintos platos de arroz, con tu copita de vino, etcétera. Y mire, yo no gano no estoy haciendo publicidad porque no voy a ganar nada, ni mucho menos. No, tú más bien gastas y eres comensal. Claro, y entonces mira, ahora, esa diferencia, a mí lo único que me preocupa, y con esto termino, es que hay que recuperar el slow food, el concepto, el que yo voy a un restaurante a pasar un rato agradable, a que nadie me apresure, a un ritual, a una liturgia, a una ceremonia, yo diría que incluso casi religiosa. Claro. La buena gastronomía es un acto casi religioso. Claro. Y te abierto, que eso es lo bueno para la salud, no comes a la carrera. Exactamente. ¿Entiendes? Y yo creo que Caracas, a pesar de todo, a pesar de la pandemia tumbó muchos sitios. A pesar de que yo que vivo en los Palos Grandes, uno voy caminando por una calle que tengo 2 semanas que no paso y hay un sitio nuevo y otro. Y después pasa y ya desapareció. Claro, que eso es muy venezolano, muy caraqueño. Sí, y no pero, solamente en pero restaurantes. eso no era antes, los restaurantes duraban. Es ahora, con esta vorágine. Sí, no. De hacer dinero fácil. Yo vivo en la segunda avenida, que debe ser la única avenida de Venezuela que tiene 2 restaurantes, no uno, 2 restaurantes poke. Lo que llaman poke, una comida que creo que es hawaiana, no sé cuánto. Japonesa. Bueno, en todo caso, en la cuadra mía hay 2. Uno que todavía no le he visto clientela, pero ahí está. Y el otro que queda frente a mi casa. El poke es muy sabroso, pues te permite combinar una serie de cosas. Y además Pero de el que concepto de servirme es fast food. Claro. y estaba también aquellos lugares que hubo mucho en Caracas, que eran lugares de tertulia, de cuentos, Bueno, como el caso de la Candelaria, y el caso de la inicio, Choza, por ejemplo, en los Palos a la Grandes. choza, homenaje a la choza. No, Sí, y este inolvidable. es de los aledaños a la choza como tú. Claro. Por el sitio No, donde pero era un el- centro donde los mediodías allí eran un centro Alguna vez hablamos. y era un centro además hasta noticioso, porque los periodistas iban, porque ahí se iban Claro. a encontrar con políticos. Alguna Ahí vez, conseguía, hablamos de Winston Churchill. Ah, Tú me eso tenía. preguntaste a mí alguna vez cuál era el restaurante favorito de Churchill, el Wilton's, Londres, especialidad ostras. Por supuesto, ostra de Gales, ostra de Escocia, ostra de Irlanda. Es un restaurante que fue fundado en 1742, va para los 300 años, es muy, muy típico inglés. Que las cosas, si tienen menos de 100 años, son de la semana pasada. Claro, son. Y el Wilton's es famoso, el restaurante pequeño, una carta de vinos impresionante. Yo fui una sola vez invitado, debo decir. Oye, es que mejor que vayas invitado, Porque porque un restaurante debe ser costoso. es muy costoso, pero es una comida inolvidable, pero sobre todo el trato que uno recibe. Que es el trato que uno recibe aquí, que uno recibe en la SEAR todavía quedan sitios en Caracas donde uno se sienta y la velocidad no es, como decían antes, a 78 revoluciones por minuto, sino a 30. No, normal. Me acaban de decir que tenemos que terminar. Oye, qué grata esta Queremos dar las conversación. gracias. Y queremos además que comas, porque no queremos que comas un arroz frío. Bueno, Porque muchas tal vez es demasiado No, gracias por sabroso. la invitación. Demasiado sabroso Gracias por aquí. invitarme. No, gracias a ti. Siempre a la orden. Marco ha contribuido a contarnos nosotros a qué sabe Caracas. La Caracas de antaño, la Caracas de ayer, la Caracas de hoy. Así que bueno, compartimos con ustedes. Estamos muy felices de haberlo hecho. Hasta la próxima emisión de A qué sabe Caracas. Y como dicen en Inglaterra, cheers. Cheers. Cheers.